Hay algo curioso con los memes. La gente se ríe, los comparte, los vuelve virales, pero casi nadie se detiene a pensar qué hay detrás de ellos. Y uno de los ejemplos más claros en México es ese meme del Shrek buchón y la Fiona buchona. Seguro ya lo viste. La casa de Infonavit, el niño con una bolsa de chetos, la bocina con corridos a todo volumen, la pareja discutiendo afuera mientras el vecino está viendo todo desde la banqueta. Mucha gente se ríe, mucha gente se ofende, pero casi nadie hace la pregunta correcta: ¿por qué ese meme existe? Porque los memes más virales no nacen de la imaginación, nacen de la realidad. Y ese meme existe porque representa algo que se repite millones de veces en este país. No es un insulto, es un espejo incómodo de lo que ocurre cuando se mezclan tres cosas muy peligrosas: falta de educación, pocas oportunidades y una cultura aspiracional completamente distorsionada. Y antes de que alguien se altere, hay que aclarar algo importante. Vivir en una casa de Infonavit no te convierte en Shrek. La mayoría de la gente trabajadora de México vive en colonias así. El problema no es la casa. El problema es el entorno mental y cultural que muchas veces rodea a esas comunidades. Porque cuando una persona crece en un ambiente donde la educación es limitada, donde la información no llega o llega distorsionada, y donde las únicas figuras que parecen exitosas son narcotraficantes, influencers vacíos o gente que presume dinero fácil, su cerebro empieza a construir una idea muy peligrosa de lo que significa prosperar. Imagínate crecer viendo que tu mamá trabaja todo el día y aún así no alcanza el dinero. Imagínate ver que estudiar no garantiza salir adelante. Imagínate que el único tipo del barrio que tiene camioneta, dinero y respeto es el que anda metido en la maña. Tu mente empieza a conectar puntos, y esos puntos forman una conclusión silenciosa. La vida legal no funciona. No es que la persona sea mala, es que su mapa del mundo está roto, y ahí es donde empiezan los ciclos que vemos en esos memes. Embarazos a temprana edad en relaciones caóticas, trabajos mal pagados que apenas permiten sobrevivir, fines de semana escapando de la realidad con alcohol, fiesta y distracciones baratas. Y luego el lunes todo vuelve a empezar. Es un ciclo que se repite generación tras generación. Pero aquí viene la parte más delicada de toda esta conversación. Porque sí, es cierto que México tiene desigualdad. Es cierto que hay corrupción, malas políticas públicas y un sistema educativo que muchas veces falla. Nadie está negando eso. Pero también es cierto algo que incomoda a mucha gente admitir. Incluso dentro de ese mismo sistema hay personas que logran salir. Personas que nacieron en barrios complicados, que crecieron con carencias, que también vieron esa misma realidad, pero decidieron romper el patrón. Y cuando analizas esas historias, encuentras algo muy interesante en No Few Suerte. No Few Mag fue una combinación de dos cosas que casi nadie enseña en claridad y entorno. Claridad significa entender qué está pasando realmente en tu vida. Entender por qué repites ciertos comportamientos. Entender por qué tomas decisiones que después te perjudican. La mayoría de las personas nunca hace ese ejercicio. Viven reaccionando. Reaccionan a la presión social. Reaccionan a lo que ven en redes. Reaccionan a lo que hace su círculo cercano. Pero nunca se detienen a observar cómo están pensando. Y cuando no cuestionas tu forma de pensar, terminas viviendo una vida que otros diseñaron para ti. Por eso la cultura aspiracional es tan poderosa. Mira lo que pasa con algo tan simple como los productos de Costco. Son buenos, sí, pero tampoco son una experiencia celestial que cambie tu existencia. Sin embargo, mucha gente se pelea por esos pasteles como si fueran oro. ¿Por qué? Porque no están comprando el pastel, están comprando el símbolo de pertenecer a un grupo que perciben como más exitoso. Eso mismo pasa con la ropa de marca, los conciertos virales, los celulares caros, los carros que muchas personas compran a crédito. No se trata del objeto, se trata de la identidad que creen que ese objeto les da. Y aquí es donde aparece la segunda pieza del rompecabezas en el entorno, porque las personas que logran romper estos ciclos casi siempre cambian una cosa antes que cualquier otra. Cambian a la gente con la que se rodean. Si pasas todos tus días rodeado de personas que viven en modo supervivencia, tarde o temprano, tu mente se adapta a ese modo. Pero cuando empiezas a convivir con personas que hablan de crecimiento, de oportunidades, de proyectos, de construir algo más grande, algo empieza a cambiar dentro de ti. Tu forma de pensar se expande. Empiezas a ver caminos que antes ni siquiera existían en tu mapa mental. Empiezas a ser
preguntas diferentes. Y cuando haces preguntas diferentes, empiezan a aparecer respuestas diferentes. Por eso muchas personas se quedan atrapadas en esos ciclos que vemos en los memes del Shrek buchón y la Fiona buchona. No porque sean menos inteligentes, sino porque nunca tuvieron acceso a un espacio donde alguien les enseñara a cuestionar su realidad. Nunca tuvieron una conversación que los obligara a mirar su vida desde otro ángulo. Y aquí es donde aparece una idea muy poderosa que enseñaba Jim Rohn. Él decía que la vida no responde a la necesidad. La vida responde a la semilla. Puedes necesitar dinero, estabilidad, respeto, pero si no plantas las acciones correctas, nada cambia. Y plantar semillas empieza con algo muy simple, pero muy valiente. Pedir algo más grande para tu vida. Pedirlo con claridad, sin miedo y sin vergüenza. Porque cuando una persona se atreve a decir, quiero una vida diferente, automáticamente empieza a buscar caminos distintos. Empieza a leer cosas que antes ignoraba. Empieza a escuchar conversaciones que antes no entendía. Empieza a rodearse de personas que también están sembrando algo en su vida. Y poco a poco la dirección cambia, a no de un día para otro, pero cambia. Por eso existe Exploración Mental 360. No es un curso para volverte rico en una semana. Es un espacio donde empiezas a entender cómo funcionan tus decisiones, tus impulsos y tu entorno, donde puedes descubrir qué patrones te están frenando sin que te des cuenta, donde también empiezas a conectar con personas que están intentando salir de la misma jaula invisible en la que millones viven atrapados. Porque cuando varias personas empiezan a hacerse preguntas más profundas, algo poderoso ocurre. Se forma comunidad, se forma visión, se forma impulso. Y ese tipo de espacios son raros en el mundo actual, porque hoy todo está diseñado para distraerte, no para despertarte. Así que te dejo una pregunta antes de terminar este video. Una pregunta que vale más que cualquier meme viral. ¿Tu vida actual es el resultado de decisiones conscientes o simplemente el resultado del entorno en el que creciste? Pensalo bien, porque hay personas que pasan toda su vida repitiendo el mismo ciclo, y hay otras que en algún momento deciden romperlo. La diferencia entre ambos grupos empieza con una decisión simple: seguir observando desde la orilla o empezar a explorar quién podrías llegar a ser. Nos vemos dentro de Exploración Mental 360.